Apreciado profesor, deténgase un momento, ¿dónde va con esa pista aquí? Oiga, caminaba y a una conferencia que me invitaron. Para que nos responda algunas cosas, profesor, acerca de su última presentación. Sí, acérquese, profesor. Hombre, buenas tardes, buenas noches, muchachos, ya casi de noche ya, yo voy para el trabajo ahorita y salgo de una conferencia ahora mismo. Hombre, para que nos explique, porque usted en el video pasado usted habló del terrorismo de Abraham, ahora dice que en Abraham no hubo honra de padre y madre. ¿Qué era lo que había? Bueno, eso es un punto que yo le aclararé y le diré. Vamos por partes. Yo sé que estamos en el Sultán, que tú eres el Bego, que tú eres el Arnel Pérez, que fuiste un gran beisbolista. El otro es un muchacho que está por aquí hace rato tomando ron. El otro es el Caritecuero. Y total, ustedes no son alumnos míos. Sí, pero yo he escuchado a sus alumnos discutiendo en las esquinas acerca de este punto. ¿Qué tiene usted que aclarar eso de que en Abraham no hubo honra de padre y madre? Bueno, primero que todo, ustedes no están en mi curso para yo poder decirles que compartan la lonchera, que se den un fraternal abrazo para poder buscar designio de principado de paz. En Abraham simplemente hay el inicio de las raíces de una promesa dada a una mujer estéril. A una mujer estéril y que no tiene hijos y que entonces Abraham busca consuelo en otra mujer que es una esclava. Y ella le da un hijo, y de ahí provienen unas grandes corrientes religiosas. Pero si nos vamos a la antigüedad, yo puedo asegurarle que en Abraham no hubo honra de padre y madre. Hubieron sacrificios de niños a los antiguos dioses. Abraham lo que hace es repetir lo que hacían en la antigua Palestina, lo que hacían en la antigua parte donde nació el paraíso terrenal, en la antigua Persia, en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy en día es Irán, en todas aquellas partes del río Éufrates. Se adoraban a dioses Baal y se les sacrificaban niños quemándolos vivos. Y siempre las cuestiones que hoy llamamos religiosas, donde tenemos un papa con 3 cruces, donde tenemos una cruz de hierro de Adolfo Hitler, y que sin embargo el papa tiene kipa y tiene 3 cruces, es un simbolismo. Y la kipa significa que sobre mi cabeza o sobre la cabeza del niño no hay más nadie sino Dios. Hay como una prepotencia. Pero ¿por qué, queridos estudiantes, quieren ustedes saber eso? Hombre, profesor, porque usted habló que honra a padre y madre cuando estaba hablando del terrorismo de Abraham, cuando iba a asesinar, que es homicidio, a su hijo, que según ahora usted explica, pueden haber sido ya costumbres que habían antes de que él hiciera ese sacrificio de Isaac y que naciera una promesa. Bueno, sí, más o menos, querido litro filósofo, por ahí es la cosa. Lo que sucede es que, cuando yo digo que en Abraham no hubo honra de padre y madre, es sencillamente porque quien crea en la ley y dice que Dios le dijo que escribiera sobre la piedra honra a padre y madre en una sola tabla y que después partió y luego apareció con 2 tablas. Y entonces en el principio de la segunda tabla decía honra a padre y madre. Y en el principio de la primera tabla decía amar a Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. Y así vemos que el que hace esto, colocar honra a padre y madre, es Moisés y no Abraham. Por lo tanto, Moisés aparece 420 años después de Abraham, o sea, casi 5 siglos después de Abraham, que es el que trae la ley a la salida de Egipto, y nace el Éxodo, y nace el Sinaí, pito y flauta, y queda en la historia antigua. Y en aquella antigua sale un caserío que hoy en día se llama Jerusalén, que salen aquellas cosas, pero que nosotros vemos que la religión nos trae que se satisface. Y el orgullo de un Dios de los antiguos y del mismo Yahvé era en los antiguos sacrificarle hijos, y entonces Abraham parece que imitar esta cosa y también va a matar a su hijo. El dios Crono era celoso de su trono, celaba su trono tanto que se comió vivo a su hijo, masticándolo, le devoró la cabeza primero de un solo manotazo, tan por la yugular, se la arrancó, se la comió, después los brazos, las nalgas, el pene, todo se lo comió Crono porque era celoso de su hijo, y muchas veces en la Biblia dice que Dios es celoso de su adoración. Por lo tanto, no la aceptan de su hijo, pero acepta sacrificio y aceptó el sacrificio de Jesucristo para salvación de la humanidad. Vamos por ahí más o menos, porque yo sé que estamos aquí en el Sultán, y el Sultán forma parte de las escalas y las diferentes geografías
de tierras antiguas en el Asia Menor, y donde hay sultanes, hay cuestiones, y hay hoy en día imanes y caifaces, y etcétera, etcétera. Pero entonces, en esa tierra hay nombres como sultán, que igual a esta cantina donde están tomando. Yo los invito a que vayan a mi clase con mis alumnos. O si usted ¿quiénes estaban discutiendo? Bueno, estaban discutiendo allí el que se acabó ahorita de casar, el Chirrinchi. Iba por ahí, y iba también el perrito Pingonga. ¿Te acuerdas que ellos eran los nombres de ellos? Hoy en día le llaman alias, pero ellos no son delincuentes. No se le puede decir alias a alguien que no es delincuente, sino sobrenombre, remoquete, patroquímico, un poco de nombre que hay en literatura. Yo solamente quería explicarle eso, porque es que en ningún momento Abraham escribe honra padre y madre de Moisés, y lo hace 500 años después de Abraham. Abraham lo que sigue es una costumbre que se hacía a antiguos dioses, como a los Baales, que quemaban niños, y en eso se sustenta la religión, en el miedo, el terror. Ese miedo y ese terror que sentíamos cuando nuestra abuela, por ejemplo, que decía que si ella fuera militar o ya hubiera mandado a matar un poco de gente corrupta, quién sabe quiénes caerían ahí hoy en día, del Senado de Colombia y presidentes, ya lo hubiera mandado a fusilar, y yo misma los hubiera, decía mi abuela, bueno, ella nos sentaba y nosotros era un terror para nosotros. Era nuestra matriarca, nuestra patriarca. Ella era hombre y macho, y nos crió a un poco de huérfanos que no eran hijos de ella. Y a mí era uno de los que me sentaba sobre hielo. Y cuando le veía esa vara, que tenía una vara seca, que parecía piche toro, nosotros temblábamos. Ahora imagínate ese niño, Isaac, cuando vio ese cuchillo. Pobre psicología del muchacho. Pero no era por honrar a ningún padre ni a ninguna madre, era que así también esa práctica de sacrificarle niños en las religiones antiguas a sus dioses, como el dios Baal, lo hacían en Persia, en Mesopotamia, allá en Irán, en Babilonia, cerca donde nacieron los ríos Éufrates y eso, que dicen que es el paraíso terrenal. Hoy en día Siria y Irán es el paraíso terrenal. Sin embargo, hoy en día las religiones continúan con lo mismo, y ya se sacrifican niños, pero de otra manera. Y sin embargo, ya no se menciona a Dios, sino que lo hacen los gobiernos, con bombas, con cuestiones, con genocidio, con etcétera. Y eso era lo que quería decir, porque la Virgencita de la Inocencia me dice, pero profesor, ¿usted por qué, sabiendo que ese individuo, ese muchacho, es un tipo que es prepotente y le va a decir que le diga que su hermana es la medicina? Y usted le respondió que porque él decía que todo lo que termina en ina era bueno como la medicina, entonces el peo era bueno. Porque no, pero es que el peo rechazaron todos inmediatamente. El peo no puede terminar en ira, profesor. Y hombre, ¿cómo que no? Y ahí la Valentina, fue lo que yo le dije. Entonces ahí ya la cosa, la puerca tuerce el rabo. Por lo tanto, esa aclaración es muy buena, porque Abraham proviene también de una genealogía donde van descendiendo, donde hay hijas que se comen al pae, como fueron las hijas de Lot, para que nazcan los edomitas y los amonitas, y toda esa cantidad de gente que en última instancia entre ellos mismos se sacan las tripas, y con cuchillo, con espada, peleando las orillas del río Jordán. Aquí nuestros indios, al contrario, en las orillas del río Jordán, antes que llegaran los españoles con las 3 cruces del Papa, aún ni idea de la cruz de hierro de Adolf Hitler, ni mucho menos la kipa poderosa hoy de los judíos, se pensaba, y ellos llegaban en sus canoas aquí a Barranquilla, por ejemplo, que hay muchos muchachos que tienen grupos de Barranquilla, cuestiones antiguas de Barranquilla. Aquí tenemos en la historia de Barranquilla como el caño de la Uyama, que es una palabra indígena. Ahí llegaban con las uyamas, los ñames, la yuca, la papa, la carne, las canoas de nuestros indios de diferentes puntos de Colombia, aquí al mercado de Barranquilla, que está ahí mismo, y hoy se llama Cayo Uyama, que el padre Bernardo Hoyo reconstruyó primero antes que cualquier otro mandatario. Y ahí llegaban todas estas partes de Colombia y hacían trueques silenciosos, y hacían trueques de indígenas con indígenas en una paz total, y cada uno se llevaba lo que necesitaba para sus comunidades. Existía, se podría decir, una economía social, una economía común. Por lo tanto, queridos estudiantes, así se les puede demostrar a través de la literofilosofía. Yo como profesor les explico que jamás pudo Abraham conocer eso de honra padre y madre. ¿Por qué? Sencillamente porque eso lo escribió Moisés 500 años después de él. Y así, de esa manera, Abraham lo que hace es repetir, al ir a asesinar a su hijo,
y que nace la famosa fe y el hal de la fe que se trasciende hasta Abel, no es más que en Abel un fratricidio y él iba a cometer un infanticidio o un homicidio en nombre de un sacrificio a un Dios para que le mandara lluvia, le mandara donde conseguir algo. Y la religión sigue cabalgando ahí. Y sin embargo, todavía los genocidios y los crímenes de niños se le siguen brindando a los dioses o a Dios en forma de política moderna y en forma de que somos un pueblo escogido, pero que se ha transformado la kipa, reemplazó a la cruz de hierro de Adolfo Hitler. Continuaremos en la tercera parte para darle fin a esta cuestión de la cruz de hierro de Hitler y la kipa judía, para poder entrar a otro tema y darle agradecimiento a Wilmer Norman, quien me ha colaborado para mi operación, sin ser alumno mío, pero que le gusta mi charla y mi clase. Me mandó por Nequi 5,000 pesos que debo ahorita colocarlo, y también a doña Flores, la doña Tenilú, y al doctor Juan Aramillo, dueño de Farmacia Kennedy, quienes me han mandado algunos 2,000 pesos cada uno para mi Nequi, una cuenta que acabo de sacar que yo no sé ni cómo se maneja. Continuaremos en la próxima porque ya estoy a punto de guindar los guayos.